vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con la autodisciplina. Sí, lo mucho que cuesta generar autodisciplina, lo formulamos con autodisciplina, significa que debe salir de mí mismo la capacidad de disciplinarme. Sí. No solamente disciplina, que es el aspecto que de repente alguien puede formar en mi vida, sino que ya llegamos a una edad adulta donde depende esto de nosotros, no Sí. depende ni de nuestros padres, si nos formaron o no de manera disciplinada, si fueron disciplinados con nosotros, si nuestros líderes nos están fomentando disciplina. Pienso que aquí el tema de la autodisciplina es cómo nosotros mismos podemos sacar de dentro de nosotros esa capacidad de ser disciplinados. ¿Te formaron de manera disciplinada? O sea, ¿desde niño te enseñaron disciplina o no? Bueno, hay cosas que sí, En áreas. En diferentes áreas, y creo que nos ha pasado a todos. O sea, siempre tuvimos padres que en unas áreas nos disciplinaron muy fuerte o nos dieron disciplina más que otra parte. Nos fomentaron hábitos, nos fomentaron momentos, nos fomentaron cosas para hacer de una manera disciplinada. Sí. Pero hay cosas que lógicamente en todos creo No que tanto. no tanto. Por ejemplo, la pregunta sería, bueno, para todos los que estén ahí, ¿en qué áreas fuiste formado de manera disciplinada? O sea, ¿qué áreas tú dices? Yo tengo esta disciplina porque lo adquirí de la formación de mis padres. Sí. ¿A ti en qué áreas? Bueno, son aspectos demasiado personales, Sí. pero sí, bueno, hubo una disciplina muy en especial, hay ciertas otras. Por ejemplo, cosas tan sencillas como te levantas y tiendes la cama, ¿sí? A menos de que, bueno, hay días de novedades, pero tú te levantas y tiendes la cama. Mi padre nos inculcó de una manera muy particular eso. Otra también que nos inculcó es bañar. O sea, usted se levanta, tiende su cama y se baña. O sea, usted se baña de una vez y algo de lo que es a la hora que yo me levante, a la hora que sea, agua caliente, agua fría, agua como esté, pero mejor dicho, bañadita me va más bonita. Qué chévere, sí. A nosotros, por ejemplo, nos fomentaron muchísimo la disciplina espiritual, o sea, la oración, la iglesia, o sea, ¿cómo vamos a perder un culto? Nunca en la vida vamos a perder un culto, por nada del mundo. Siempre el servicio, el culto, el servirle a Dios fue una disciplina de nosotros, siempre hace parte de nuestra vida. Y lógicamente ciertas áreas de disciplina eran muy importantes, creo que son importantes. ¿Por qué es tan importante la disciplina? ¿Por qué se habla de disciplina y por qué se habla de tener autodisciplina y lograr disciplina? Porque definitivamente no se puede lograr ninguna visión, no se puede alcanzar a ninguna meta, no se puede llegar a ningún destino si primero no lucho contra nuestro peor enemigo que existe, porque se dice que hay tres enemigos que es el diablo, el mundo y nosotros mismos. Entonces, cuando hablamos del diablo, él ya está vencido. Cuando hablamos del mundo, Jesús venció el mundo. Pero cuando hablamos de nosotros mismos, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. O sea, que nosotros tenemos un enemigo aquí en nuestra carne, eso psicológicamente hablando de los tipos que hoy en día hacen una cantidad de estudios, le llaman a esto, se llama el hombre reptil, el pensamiento reptil. Es el pensamiento reptil. Nosotros, cristianamente hablando, entendemos que habla del hombre carnal. Sí, claro. El hombre carnal. El hombre reptil, el hombre carnal, no le gusta la disciplina. Tiene una tendencia a ser indisciplinado en todas las cosas. A ser medio animalito. Por eso le llama reptiliano, pensamiento reptiliano, que viene de la teoría de la evolución. Sí, exacto. Pero pues obviamente nosotros no creemos en la teoría de la evolución, pero sí cuando pensamos en este hombre sin Cristo, este hombre antes de Cristo, es un hombre que está todavía mal armado, ¿no? Y cuando llega Cristo, como que ya empezamos a armarnos. Sí, y mira cómo cuesta la disciplina, porque hay ciertas áreas en las que se fomentó disciplina y ya hacen parte de la esencia de la vida de uno, pero hay otras áreas en las que nunca se fomentó disciplina y cuesta muchísimo. Por ejemplo, perdón si coloco otro ejemplo mío, pero yo no tuve mucho disciplina a nivel deportivo. O sea, yo veo que hay niños que desde pequeños se les inculca el tema deportivo y son, mejor dicho, súper juiciosos, súper disciplinados. Yo no fui una de esas. O sea, en realidad, bueno, no, o sea, no sé si no hubo una necesidad, tiempo o espacio para ese tipo de actividades, pero en la parte deportiva me cuesta mucho trabajo, sin embargo me gusta, pero cuesta un poquito de trabajo. Pero hay otra área, por ejemplo, en la que sí me fomentaron disciplina y ya surge de manera natural, es en el tema del estudio.
O sea, a mí me gusta muchísimo, mi esposo lo sabe, que cuando yo me siento a estudiar, soy de cuadernos, de esferos, no solamente agarrar, leer desde el celular, sino me encantan los libros en físico y estar escribiendo, estar estudiando, deme la hora que me dé, a mí me encanta, porque fue algo que me fomentaron desde muy pequeña. Me decían, la responsabilidad de sus notas es solo suya, ni de su papá, ni de su mamá, y esto me lo decían desde muy pequeñita, desde súper pequeñita. Mi hermana y a mí nos decían eso, y como de muchas maneras u otras. O sea, yo recuerdo que yo pasé mi bachiller nunca esperando ni que me compraran una cartulina ni nada de eso, sino yo decía, esto para esto y punto. O sea, yo tengo que hacerlo, porque desde pequeña como que me dijeron, esa es tu responsabilidad. ¿Y cómo? ¿Por qué coloco este ejemplo? Porque cuando se fomenta disciplina desde pequeño, ya después surge de manera natural, pero cuando no, cuesta un poco. Cuesta, y lógicamente desde ahí comienza, porque el ser disciplinado comienza desde nuestra formación. Para ti, para todos los que me ven, quiero que hagan esta parte. ¿Qué es? ¿En qué áreas eres disciplinado y en qué áreas no eres disciplinado? ¿En qué áreas nos cuesta ser disciplinado todavía? Entonces, lógicamente hay muchas áreas que uno dice, deberíamos ser mucho más disciplinados en esto y no esto, pero es fundamental. O sea, una persona que no tenga una autodisciplina, una persona que lógicamente no sea disciplinado en lo que va a empezar, en lo que hace, en el proyecto de vida, aún en la familia, etcétera, etcétera, lógicamente va a ser desordenado. Y la persona desordenada que hoy hace y mañana no hace, que hoy se involucra y mañana no se involucra, que hoy sí y mañana no, pues lógicamente va a ser una persona que no va a poder lograr y llegar a sus objetivos como debería hacerlo. Entonces, lamentablemente eso pasa. Muy bien, si definimos el término disciplina, es un conjunto de reglas y comportamientos para mantener el orden. Ese es el término exacto, conjunto de reglas y comportamientos para mantener el orden. Entonces hay gente que dice, no, yo tengo disciplina porque me levanto cada vez que se me quita el sueño. O sea, no, en realidad no es disciplina. Es un comportamiento repetitivo que surge en tu vida y que se hace de manera constante, ¿sí? Se mantiene como una constante, no es tan variable, sino es una constante en tu vida. Y que esto, independientemente de que quieras o no quieras hacerlo, se genera este grado de comportamientos positivos que traen buenos resultados a tu vida. Entonces no dice una persona disciplinada, no lloro cada vez que quiera, no. Sí. O sea, en realidad no es solamente cuando quieres, sino aún cuando no quieres hacerlo, cuando tu cuerpo no está totalmente dispuesto, cuando tienes sueño, cansancio, cuando tienes agotamiento. Y es muy interesante. Mira, hay una frase que lo dice un conferencista precisamente colombo-japonés, y él dice, la disciplina tarde que temprano vencerá la inteligencia. Y él formula desde el punto de vista que en Japón fomentan muchísimo la disciplina, pero aquí en Latinoamérica fomentan muchísimo más la inteligencia. O sea, independientemente si eres disciplinado o no, si eres inteligente, lograrás las cosas. Entonces dice, el colombiano, por ejemplo, es muy inteligente, pero no es disciplinado. El japonés no es que sea extremadamente inteligente, como él dice, no es que coloquen en el pupitre y armen una cantidad de cosas a los niños a los 5 años, sino que lo que en realidad ellos fomentan más que la misma inteligencia es la disciplina, que es la capacidad de lograr las cosas independientemente de si seas inteligente o no. Y lógicamente tenemos que tener disciplina. Si no tenemos disciplina, ¿en qué áreas nosotros deberíamos tener disciplina? ¿En qué áreas de todos nosotros, de manera general, deberíamos tener una autodisciplina? ¿En qué áreas? Por ejemplo, vamos a nombrar algunas. Y es fundamental. Uno, la oración. O sea, la oración debería ser parte de nuestra disciplina. Dentro de la madurez del cristiano empezamos a salir de ser personas que oramos de manera emocional o por emoción, y ahora empezamos a orar de manera disciplinada. Por eso dice la Biblia, orar sin cesar. No sin cesar, no, orar sin cesar. O sea, ¿qué significa orar sin cesar? De que constantemente hay una oración. Vemos a Jesús disciplinadísimo, termina sus eventos, sale aparte y se pone a orar. Él no ora solamente antes, él ora después de sus eventos. Sí. Y tiene una disciplina y se ve constantemente Jesús orando. Esa constancia habla de disciplina. Entonces, si nosotros no tenemos disciplina en la oración, vamos a tener un problema. Ahora, usted tiene disciplina en la oración. O sea, ¿qué es disciplina en la oración? Usted tiene un horario fijo y estable para orar. Entonces, yo todos los días me levanto a las 5 de la mañana y oro y estoy ahí, estoy orando, estoy recibiendo, y tengo una disciplina de oración 1 o 2 veces por semana. Mira a Daniel sí. Dice que tenía una disciplina de orar 3 veces diarias.
3 veces diarias. Entonces, es fundamental que nosotros seamos cristianos y vamos a ver a la iglesia tenía una disciplina de oración muy fuerte y hay gente que no la tiene todavía y es una de las primeras cosas que tenemos que lograr como cristianos, tener una disciplina bien fuerte en la oración. Así es, la oración que es tan importante, fundamental para todo creyente, para todo cristiano, y es que, como lo mencionábamos ayer, la disciplina no es para enterar a Dios de lo que yo quiero, sino es para yo enterarme de lo que Dios quiere conmigo. Y muy seguramente cuando salgo de la oración, así haya sido luchado con el sueño, con el cansancio, agotamiento, lo que sea, pienso yo que trae muchísima bendición, sí, porque la oportunidad de mantenerte allí conectado, la oportunidad de mantenerte allí en intimidad con el Señor. Así que como prioridad, una de las áreas en las que debemos tener disciplina debe ser la oración. Califique, por favor, de 1 a 10 cómo está su disciplina en oración. Rápidamente, a todos los que nos están escuchando, hoy vamos a hacerles comentar muchísimo. Cuéntenos cómo está su nivel de disciplina en la oración, de 1 como mínimo y 10 como máximo. Y así, entonces, cuando hablamos de 10, que hay una constancia frecuente y nunca dejamos de hacer esa situación. ¿En qué más debemos tener disciplina? Por ejemplo, hay algo que se falla mucho y es en la comida. Uy. En la comida deberíamos tener una disciplina muy buena. Tan bueno que es comer. Sí, y está bien, pero tenemos que tener la disciplina de decir que comer saludablemente y también comer a horas. A las horas exactas. Entonces, si usted hoy come y siempre los nutricionistas aconsejan, tengan horarios fijos de comer. Pero si usted desayuna hoy a las 10, después más desayuna a las 3, después desayuna, no, hay días que no desayuna, un día almuerza bien, un día no almuerza bien, un día come bien y otro día no come bien. Entonces, lógicamente, su cuerpo va a estar como loco, su organismo interno va a estar como loco y ahí es donde viene una cantidad de enfermedades y problemas porque no comemos bien. Así es, mira, referente al punto anterior, dice Julie Franco, yo soy disciplinada en la oración todos los días de 5 a 6 a.m. y de 7 a 9, perdón, de 6 a 7 el devocional y me califico en la disciplina como 9, esa es su puntuación. Muy bien, así es, Mónica. Patricia dice que 8. Y mira qué tan importante, retomando el punto que tú estabas mencionando, es muy importante precisamente lograr tener ese tipo de disciplina en la comida y el saber tener ese dominio propio. Disciplina habla de dominio propio y como la Biblia lo habla. Entonces, lograr tener la capacidad de saber qué le doy a mi cuerpo, qué no le doy a mi cuerpo, porque somos cuidadores, administradores de este templo que el Señor nos dio. Y a veces, muchas veces caemos en una cantidad de enfermedades y no es por culpa del diablo, no es tampoco por culpa de la sociedad o el mundo en el que estamos, que es un mundo que a nivel de salud está muy complejo, sino que muchas veces es por nuestros propios descuidos. Sí. O sea, muchas veces comemos supremamente mal, pero también esto va muy forjado a la cultura. Ajá. ¿Sí? Y eso es bueno tenerlo en cuenta también. O sea, muchas veces la cultura nos lleva a comer de ciertas maneras. Por ejemplo, a nosotros nos encanta ir a Ecuador. Ecuador es espectacular, su gente, su territorio, sus lugares, su comida, todo es espectacular, pero algo que para nosotros como bogotanos es un poco complejo, por ejemplo, allá es muy normal, especialmente en la costa, es comer, por ejemplo, frijoles a 10, 11 de la noche, sí, ¿no? Y se come súper tarde en la noche y eso es bastante interesante porque pues a uno de bogotano pues tiene otro ritmo de comida, otro ritmo de tiempos y más especialmente para comer granos y eso como que a uno que no tiene esa costumbre pues es contraproducente, para ellos no. O sea, ellos están acostumbrados a comer de esa manera. Igualmente Perú. Perú es muy nocturno, Perú come mucho de noche y es una comida supremamente, extremadamente deliciosa, la mejor gastronomía latinoamericana, así calificada. Y ellos tienen la costumbre de comer y, por ejemplo, comen, allá no son los sándwiches, sino los sándwiches. Sí. Los sándwiches y son supremamente deliciosos, pero se comen muy tarde la noche, es muy normal. A nosotros una oportunidad, un pastor amigo nos llamó, ¿qué están haciendo? 11:30 de la noche y nosotros en la camita, ya listos a dormir. No, caminen, vamos a comer. Y ya habíamos comido, ¿no? Ese día como que pecamos. Ya habíamos comido y bueno, pues vamos, pero es normal, sí, y una vida nocturna de comida en la noche increíblemente grande. Entonces, también va forjado a la cultura un poco. Sí, a la cultura y lógicamente la disciplina se tiene que fomentar. Entonces, llega un momento en que nuestra cultura a veces golpea con nuestra salud. Entonces, es donde empezamos a decir, bueno, la cultura me enseña una cosa, pero yo tengo que tener una autodisciplina. Claro. Porque es que venimos de culturas
indisciplinadas, o sea, lamentablemente indisciplinadas. Venimos de culturas donde se nos enseña es el desorden, donde nos enseña a no cumplir las reglas, y deberíamos tener disciplina en todas las cosas. En la comida debemos tener disciplina, en el deporte, porque si no hacemos deporte y no somos disciplinados en el deporte, pues lógicamente vamos a tener un problema. Hay gente que comienza un gimnasio y los tipos de los gimnasios, ellos saben que por ejemplo, los primeros días de enero, espectacular. Cada temporada la gente se inscribe y les cobran a ellos, por eso hacen las promociones de cobrar al año. Cobrar, o sea, todo el año. Cobrar todo el año. ¿Y por qué? Saben que no van a ir todo el año. Porque saben que solamente van un mes y después ya no vuelven. Y si eso sí van un mes, algunos van una semana nomás, algunos pagan el mes y solamente van 2 días. ¿Sí? Porque no tienen disciplina. ¿Has visto las máquinas que venden para hacer abdominales, ejercicio en casa? Sí, ese es un negocio redondo. Esas máquinas están arrumadas. No están sosteniendo la ropa. Están arrumadas. ¿Y por qué están arrumadas? Porque la gente piensa que con una máquina de esas van a tener disciplina. Yo siempre les aconsejo, antes de comprarse una máquina, tenga primero una autodisciplina, salga al parque a correr, trote 20 minutos todos los días, qué sé yo. Entonces, cuando hay una disciplina y llega una máquina a mi casa, pues pero si está en la comodidad de su casa y nadie te está exigiendo que camines, que corras, que te levantes, pues lógicamente comprar una máquina la vas a disfrutar unos días y luego no la vas a volver, porque les falta disciplina. Entonces, adquirir un hábito, bueno, comprar una situación de estas sin disciplina es gastar el dinero. Sí, claro. Entonces es muy importante la disciplina en la comida, y a esto pues añadió un poquito más la disciplina a la hora de hacer deporte. ¿Cuántos de ustedes son disciplinados para hacer deporte? ¿Y cómo cuesta? Cuesta muchísimo trabajo. El cuerpo es increíble. O sea, en realidad el cuerpo, la mente es una cosa impresionante, como el Señor nos creó con las tremendas capacidades, porque no es un diseño limitado, sino en realidad el cuerpo va hasta donde nosotros se lo permitimos. Algo de lo que sucede, por ejemplo, con el tema de la disciplina, dicen que para que tú puedas tener éxito en una permanencia en algo, puedes programar el cuerpo durante 21 días. O sea, haz 21 días una misma cosa y de ahí en adelante el cuerpo ya quedó, digamos que prácticamente programado para continuar haciéndola. El detalle es que sean 21 días sin interrupciones, o sea festivo, sea domingo, sea el día que sea, es bueno mantener el cuerpo con una disciplina. Y si hablamos de deporte, de dieta o de algo, estamos hablando de que durante 21 días debo estar haciendo esa misma actividad, con esa misma frecuencia, con ese horario. Ya llega un punto donde el mismo cuerpo me levanta y me lo exige. El tema es cuando son esos descansos tan largos como cuarentena. Sí, esa cuarentena fue mortal para mucha gente, porque cambió muchas dinámicas de trabajo, de tiempos, de deporte, de comida, y ahorita volver a retomar ejercicios, alimentaciones y una cantidad de cosas es complejo, pero sin embargo hay que volver a programar esa mente. Sí, totalmente. Entonces tenemos que empezar a tener responsabilidad. Nuestro cuerpo como tal, la tendencia de nuestro cuerpo no es la disciplina. La tendencia de nuestro cuerpo es la indisciplina. O sea, a nuestro cuerpo le gusta el desorden, le gusta hacer lo que él quiere, le da pereza, le da sueño. Si se le dice levántese a las 5 de la mañana, siempre va a haber una excusa. Me acosté muy tarde, me trasnoché y lo hago mañana o lo hago pasado mañana. Comiences una buena alimentación, haz dieta o trata, no, sí lo hago, pero después más adelante, no lo voy a hacer ahora. Levántate ahora, pero bueno, hoy sí. Sé disciplinado en tu trabajo, entonces no, sé disciplinado en tu búsqueda con Dios, sé disciplinado en tu tiempo, sé disciplinado en una cantidad de cosas, y muchos no lo hacen porque lógicamente cuesta, y el cuerpo va a tener la tendencia, por eso hay una batalla todo el tiempo. Dice la Biblia en Gálatas, dice que hay una batalla entre la carne y el espíritu. Y hablando de la carne, dice que la carne es adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, y empieza a hablar de ira, de contiendas, de disensiones, de mentiras, y una cantidad de cosas. O sea, que la carne me jala una indisciplina, la carne siempre va a estar ahí diciendo. Entonces, si yo no me autocontrolo y yo a través del poder del Espíritu Santo no logro dominarme a mí mismo, entonces me voy a volver una persona desordenada. Ahora, la pregunta es, ¿cómo alguien puede lograr disciplina? ¿Cómo alguien puede lograr disciplina? Y lógicamente, número uno y fundamental es teniendo al Espíritu Santo en nuestra vida, empezar a crecer espiritualmente. Hago crecer lo espiritual en mi vida y lógicamente voy a lograr la situación. Y es aquí donde empezamos a hablar sobre que es fundamental estos puntos. Vamos a verlo.
Bueno, primero el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a través del Espíritu Santo lograremos lo siguiente. 1, ser consciente de nuestras debilidades. Si no somos conscientes de nuestras debilidades, pues será muy difícil que nosotros logremos formular cualquier tipo de meta, cualquier tipo de visión, porque si yo no soy consciente de aquellas áreas que me pueden jugar una mala pasada, pues desafortunadamente me van a jugar una mala pasada, pero no va a ser consciente de ello. Entonces, seamos conscientes de nuestras debilidades. ¿Cuáles son nuestras debilidades? 1, nos gusta procrastinar. Sí. O sea, dejar para después y dejarlo pasar el tiempo. Entonces, ¿cuándo vas a comenzar? El lunes. ¿Cuándo comienzas? No, el otro mes. ¡Ay! Hoy ya es inicio de mes. Sí. Hoy iniciamos mes y algunos dicen, no, mejor hasta noviembre, porque me encajó el día de inicio de mes como en jueves, como finalizando semana, entonces como que no me cuadra, espero hasta noviembre que empieza el mes de otra manera. Entonces, cuando no soy consciente de mis debilidades, como por ejemplo pereza, procrastinación, me considero, por ejemplo, víctima, ¿sí? Sí. Impuntualidad, desorden. Si no soy consciente de eso, pues muy difícil voy a lograr la disciplina, porque la disciplina parte desde el punto de vista de lo alcanzable. O sea, ¿cómo yo puedo dejar la pereza? Desde mis posibilidades, como yo puedo dejar la procrastinación, el postergar desde mis posibilidades. Entonces yo digo, por ejemplo, quiero dejar de ser perezosa, ok, ¿cómo lo haces alcanzable? Entonces todas esas cositas son muy importantes. Y esta parte es fundamental porque es un autoconocimiento, o sea, en qué área realmente te está costando, y porque hay gente que tiene un imaginario interesante, porque hay gente que dice, yo soy muy puntual, pero nunca llega puntual. Entonces, yo conozco gente que dice, no, yo soy impuntual para ser, no, sí, soy impuntual para ser puntual. Sí, sí. Pero hay gente que realmente no reconoce sus errores o sus fallas dentro de sus debilidades. Entonces, es fundamental que haya un autoconocimiento y que uno sepa, mira, en esta área no soy disciplinado, realmente me cuesta eso. Y si yo soy consciente, también debo ser consciente que debo trabajar en eso. Y no ser consciente para decir, yo soy así y de malas, y si no le gustó, pues no me mire. No es el asunto es entender de que esa debilidad, yo conozco gente, levántese temprano, es que yo no me gusta, me da sueño, pero mire todo lo que se está perdiendo por no levantarse temprano, mire todo lo que está pasando, o sea, te levantas a las 9 de la mañana, has perdido, entonces desayunas, ya llegó mediodía, y después, y es mortal, y hay muchas cosas de noche que se deben hacer es de día, y hay gente que hay gente que realmente le está perdiendo cosas por no tener una disciplina de levantarse temprano. Sí, claro, totalmente, y es que levantarse temprano y quedar arreglado desde temprano digamos que de alguna manera también muy psicológica te prepara, te programa para el día, para trabajar en el día como debe ser, pero si nos levantamos cuando ya no tengamos sueño, es muy difícil, nunca vamos a lograr hacer las cosas. Entonces debemos ser conscientes de aquellas cosas que son debilidades, cosas que tengo pero que no quiero seguir teniendo, y esas cosas debemos empezar a mejorarlas y a cambiarlas, y a través de la disciplina es que se generan los cambios. Y mira que otro punto muy importante para lograr disciplina, esta no les va a gustar a muchos, y es eliminar las tentaciones. Hay que eliminar las tentaciones. Sí. ¿Cómo elimina, por ejemplo, a alguien la tentación de seguir durmiendo? Bueno, hay diferentes técnicas, ¿no? Uno de esos es que alguien le eche una balda de agua fría. Ay, Dios mío. No, pero sí, lógicamente, uno de ellos, sacar, por ejemplo, el televisor de la habitación. Sí, sacar el televisor de la habitación. Es más, ni siquiera recomiendan que hayan aparatos electrónicos cerca. Digamos que se deja el celular por un tema de alarma, pero pues mientras menos distracciones hay, puedan. Menos distracciones. Y lógicamente tenemos que empezar. ¿Qué tentaciones, o sea, qué cosas te están sacando de la disciplina? ¿Qué áreas te están sacando de la disciplina para levantarte temprano, para orar? ¿Cuál es la excusa que siempre colocas para eso? No, es que me acuesto tarde, pues empiece a acostarse temprano. Es que no tengo sueño para acostarse. Pues un consejo, pues empiece. Haz ejercicio antes de acostarte y vas a terminar rendido. Ahora, si te levantas a las 5 de la mañana, pues lógicamente son las 10, increíble que no tengas sueño. O sea, vas a estar llegas a las 10 todo el día súper activado, haciendo muchas cosas, pero si en el día todavía tenemos un espíritu de bebé y estamos durmiendo muy cada 2 horas o cada 5 horas, no, o sea, no podemos hacer eso, porque definitivamente cuando ya llega tarde la noche, ya no hay sueño, y lo peor es, por ejemplo, decir, voy a prender el televisor y voy a dormirme hasta que ya me dé sueño, o sea, dormirme como arrullado con el televisor, y es supremamente dañino, muy, pero muy dañino, porque queda la mente cargada
en realidad esto sucede, entonces queda como una sobrecarga Sí. y por eso mucha gente se acuesta, se levanta con dolor de cabeza, se levanta cansado, se levanta agotado, porque muchas veces no tenemos un muy buen dormir. Entonces esto es importante. Por ejemplo, otro tipo de tentaciones referente a la comida, al deporte y una cantidad de cosas que tienen que ver con la salud es eso, es que debo eliminar las tentaciones. Si yo sé que en mi alimentación no debo tener cierto tipo de comidas, pues haz una limpieza en la alacena, llévaselo a alguien que sí lo necesite, personas que sí necesitan ese tipo de alimentación, un niño que sí necesita esa alimentación, dalo, y limpia tu alacena con aquellas cosas que de verdad necesitas tener allí y elimina las tentaciones. Cuando salgas, a mí me encanta que cuando salgo voy a hacer alguna vuelta lejitos o algo así, a mí me encanta ir comiendo algo. Pero entonces ya llega un momento donde ya reprogramo mi mente. A mí me encanta comer chocolates, me fascina. Mi esposo me trae una chocolatina y me dice para toda la semana. Me duró media hora, me la como rapidísimo porque me encanta la chocolatina, pero llega un momento en donde ya debo eliminar Por eso tentaciones. ya no traigo por eso, chocolates. entiendo. Gracias por ayudarme, ¿no? Guiño, guiño. Sí. Entonces, esto nos ayuda muchísimo a eliminar todo ese tipo de tentaciones. Por ejemplo, en la oración, si yo digo, no, lo que pasa es que me distrae el celular, entonces yo dejo el celular fuera de la habitación, coloco alabanzas de otra manera o adoraciones de otra manera, y eso me va a ayudar muchísimo, muchísimo para poder lograr lo que yo quiero lograr. Las tentaciones nos juegan una muy mala pasada. Mira lo que dice Julie, ella vence la tentación porque se levanta y tiende la cama de una. Sí. Excelente técnica. Sí, o se va, inmediatamente se levanta y se bañan. Váyanse al baño y se bañan. Entonces, lógicamente, es vencer la tentación y es empezar a trabajar en eso. O sea, yo entiendo que soy débil en esto, entonces voy a vencer. Que hay distracciones, por ejemplo, hay una tentación con respecto al tiempo. O sea, tengo que administrar muy bien el tiempo. Y hay gente, a mí me encontró, un adolescente llegó y me dijo a mí, guardó el celular, dijo, yo no quiero el celular. No quiero celular, y lo guardo, y a mí me sorprendió mucho que alguien siendo adolescente guardara el celular. Digo, no, porque me está impidiendo concentrarme en mi estudio, me está impidiendo muchas cosas y prefiero dejarlo a un lado y no contesto, y aunque se pongan bravos, no voy a hacer porque yo necesito concentrarme. Entonces, a mí me encantó porque digo, vio la autodisciplina, dijo, esta es una tentación, no sigo en esto. Y lo dijo Jesús, si tu mano te es ocasión de caer, si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo. Y no estamos hablando sino de empezar a eliminar cosas que están impidiendo que realmente yo avance. Entonces, las tentaciones, haz una lista de lo que hay alrededor y dile, no voy a estar en esa tentación, no voy a caer. Sí, por ejemplo, para algunos, la tentación, especialmente de ciertas edades, la tentación es las novelas en la tarde. Ajá. Entonces pierden 2-3 horas y esas benditas novelas que duran tanto y que generan tantas cosas tan negativas. Pero hay gente que dice, no, mi tentación es llegar a la tarde porque yo soy productivo en la mañana y en todo, pero llegó la tarde y yo no me pierdo mis novelas. Y digamos que eso es se fomentó en cierto momento y en cierta generación, pero pues no se puede permitir porque imagínate cuánto tiempo. Hay una aplicación, por ejemplo, con los celulares, ¿cierto? Que tú la recomiendas, una aplicación que te mide cuántos microsegundos en el día tú estás metido en Facebook, en redes sociales, y al final te suma, ¿cierto? Todo lo que invertiste en tu día respecto al uso del celular y cómo el celular hoy en día nos está llevando tanto tiempo, porque a veces es más, las redes sociales ni siquiera son informativas, no se usan de manera informativa, sino muchas veces para entretención. Entonces estamos metidos ahí viendo solamente y actualizando a ver qué nuevo ha salido, actualiza, y en eso perdemos una cantidad de tiempo y no nos podemos permitir eliminar tentaciones. Es importantísimo para poder tener objetivos mucho más claros. Otro que nos ayuda para poder tener una muy buena disciplina es establecer metas claras y un plan de acción. Sí, así es. O sea, una planeación. Hay que planear la situación y hay que tener metas claras. Entonces, como hablábamos ayer, usted se levanta en la mañana y usted dice, esta es mi meta de hoy, esta es mi situación, y ese es mi cronograma y voy a tener esto totalmente claro. O sea, el tener claro qué tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer y tener un plan totalmente organizado, pues lógicamente me va a ayudar a ser disciplinado. Claro. O sea, porque el problema es que yo le digo a la gente o le preguntamos a las personas, bueno, ¿qué te hace falta? No, a mí el problema que yo tengo es levantarme temprano para orar. Listo, ¿cuál es tu plan para que te levantes temprano a orar? Muéstrame un plan. Entonces, y organízate, muéstrame un plan. Bueno, número 1, me voy a acostar temprano.
¿Cómo voy a acostar temprano? Porque voy a comer a las 6 de la tarde y a las 9 de la noche ya debo estar en la cama. No voy a mirar la novela, no voy a mirar esto, voy a apagar el televisor, tengo mi plan, ya tengo una alarma, 1, 2 y 3 alarmas en el asunto, porque si no me despierto a una alarma, me voy a despertar a la otra y le coloqué el peor sonido. Entonces ahí donde el sonido donde mi suegra grita, ¡oye! Entonces ahí le coloco el sonido, entonces me voy a levantar tengo un plan para hacerlo. Sí. O sea, tengo un plan para empezar a crear esa disciplina. Entonces es fundamental tener esos planes. Sí, claro, y es que el hecho de planear el día es que me hace sentarme en la mañana o ojalá hacerlo en el día anterior, en la nochecita o en la mañana, como se quiera, y decir, bueno, ¿cuáles son mis metas, mis prioridades en el día de hoy? Atiendo esas prioridades, las cosas más urgentes y estoy haciendo un desglose de todas aquellas actividades que necesito hacer. Entonces yo sé que llegó el mediodía y que ya debí haber cumplido cierta cantidad de metas, que son esos pequeños pasos, como lo mencionábamos, no sé si ayer o antes de ayer, pero son esos pequeños pasos que nos van a desatar grandes, pero grandes cosas. Son pequeños detalles que si no los hacemos bien, obviamente van a traer una serie de consecuencias. Ayer hablabas y mencionabas algo sobre un chico que hizo algo mal en su carro, ¿no? Y ¿cómo fue el asunto? O sea, realmente hizo algo equivocado. Ayer hay una persona que le dijeron, bueno, arregle el carro, cambiarle la batería del carro. Y entonces el hombre dice, bueno, voy a cambiar la batería. Entonces le dice al mecánico, mira, el mecánico le dice, no, déjame que yo te ayudo. Dijo, no, pues cambiar una batería, que coloca la batería y en vez de colocó positivo donde es negativo, negativo donde es positivo, ¡pah! Se le quemó la computadora, se le quemó toda la parte eléctrica. Eso fue un problema. Ya lleva varios millones en arreglo. Claro, y fueron que 3 segundos en el intercambio allí de las cargas de la batería y que lo hizo de manera incorrecta. Y con ese ejemplo que quiero tomar en consideración, que hay pequeños detalles que si los sé hacer de manera correcta, mira, voy a andar supremamente bien. Pero si yo no sé y no actúo en esos pequeños detalles de manera correcta, me pueden traer consecuencias mucho más lamentables y cada día más fuertes, porque ya llegará un punto donde definitivamente no solamente va a depender de mí, sino que le estoy enseñando a mis hijos, o sea, estoy enseñándoles disciplina. Hay niños que se levantan y a pesar de que tengan clases virtuales y lo que sea, y se sientan dormidos, todavía con el moquito pegado, con las lagañas pegadas, viendo las clases y no se levantan y, oye, levántate, te bañas, te arreglas, te alistas todo tu espacio de estudio, limpias allí, ya desayunaste y bien bañado, bien perfumadito, bien arreglado. No, pero ¿quién lo va a ver? No importa, si nadie lo ve, él se arregló para sí mismo. Entonces te arreglas y te alistas para tomar tu clase, pero cuando no y no se fomenta disciplina en nosotros, mucho menos a nuestros hijos se la vamos a fomentar. Cuando llegan los nietos, peor. Entonces estamos creando generación tras generación una situación muy de gente indisciplinada. Otro punto para ser disciplinado significa sobre la creación de hábitos. Tengo que lograr que los hábitos estén ahí. Tengo que desarrollar hábitos en mi vida. Mira que hay un tipo que vi en pandemia, lo entrevistó no sé qué noticiero, sobre Cartagena, y él llegaba y abría todos los días su restaurante. No iba nadie por pandemia, pero él abría todos los días su restaurante y se alistaba. Él decía, yo me levanto todos los días y arreglo mesitas y limpio el lugar y arreglo todo, todos los días. Y abría las puertas y se quedaba en la puerta sentado porque no había quien le comprara ni domicilios podía hacer por no sé qué circunstancias. Decía, todos los días, digo, porque ya tengo la disciplina, yo tengo que venir aquí a arreglar mi local, a estar y toda la situación, porque ya tiene la disciplina. Y esa gente que tiene disciplina, lógicamente lo va a lograr. ¿Y cómo se logra lógicamente eso? Empezar a crear hábitos. Los hábitos, me levanto a esta hora, no me levanto más tarde. O sea, hago esto, no lo hago después. Hago este buen hábito, si no hago este buen hábito, y ahí va a haber la tentación de que te decir, hoy descansa. No, hoy no puedes descansar, hoy tienes que hacer ese buen hábito. Por eso la gente comete muchos errores en vacaciones. En vacaciones, porque en vacaciones cambia su disciplina. Y al cambiar su disciplina, entonces entra en hábitos desordenados y cuando vuelve, y hay que pensar en eso. Sí. Hay que decir, mira, yo estoy alimentándome bien, pero llegó diciembre con su alegría. Está bien, me voy a estar, pero no tanto. O sea, tengo que cuidarme, no caer en el desorden. Está bien, hay días en que hoy me puedo levantar, hoy no tengo nada que hacer, yo voy a dormir hasta las 11. No, duerme un poquito más, pero cuidado con perder tu disciplina, porque es el que se pierde su disciplina es complicado, porque después de que el hábito está marcado, es un problema. Claro, y a eso se le llama creación de hábitos simples. Hay hábitos simples que me llevan a otro tipo de hábitos que ya son obviamente un poco más complejos, pero se pueden lograr. Ahora, en este tema de los hábitos simples,
¿cómo quito un mal hábito? O sea, el tema es que está el lugar ocupado, ¿cierto? Por un hábito equivocado y debo llevar con un hábito ahora bueno y luchar con el hábito equivocado que hay y empezar a colocar un nuevo hábito y establecerlo como, llamémoslo así, no de manera extremista, pero como una ley en mi vida, como un principio mejor en mi vida y que este es el principio que ahora va a gobernar. Entonces, por ejemplo, si soy de las personas que me levanto en cualquier horario y me acuesto en cualquier horario, entonces debo empezar a marcar una pauta con pasos pequeños. Si yo digo, no, todos los días me levanto a las 12 del mediodía, un ejemplo, que no creo que hayan casos de esos acá porque pues están todos conectados a las 6 de la mañana, entonces no creo, pero hay gente que dice, me levanto muy a las 12 del mediodía, me levanto cuando ya estoy seguro de que ya está el almuerzo hecho, entonces me levanto a esa hora. No va a esperar al día siguiente y empezar a levantarse a las 4:30 o 5 de la mañana y estar listo. O sea, le va a costar muchísimo al cuerpo, entonces va a ser un cambio demasiado brusco. En algunos casos funciona la terapia de choque, pero no en la mayoría, no se recomienda. Entonces, lo que la persona debe hacer es empezar a disminuir, empezar a decir, listo, ya no 12 del mediodía, ahora 10 de la mañana durante esta semana. Listo, lo logré. Entonces, la otra semana va a ser muy a las 8 de la mañana. Listo, lo logré. Y a la otra semana ya va a ser 6 de la mañana. Y así, de esa manera prolongada, va a empezar a generar hábitos que fueron hábitos simples, en algún momento se vuelven hábitos de vida ya en nuestra... Y eso se tiene que lograr. Y hay gente que lo quiere hacer inmediatamente. O sea, ya mañana me levanto a las 5. Entonces, y ahí empiezas a hacer poco a poco, tampoco tan lento. Sí. Tampoco tan lento, porque hay gente que dice, hoy me levanto el mediodía, hoy me voy a levantar a las 11:58. Sí, no, y la semana entra a las 11:55. O sea, lógicamente tengo que empezar a crear hábitos. Con un nivel de esfuerzo. Con un nivel de esfuerzo. Se tiene que sentir el esfuerzo. Al cuerpo no le va a gustar, pero tenemos el dominio del Espíritu Santo. Amén. Y el autocontrol que Dios nos da. Y quiero terminar diciendo esto, es que definitivamente un creyente tiene que ser disciplinado. No emocional, no coloques que hoy sí quiero y hoy entonces lo hago y mañana no quiero, entonces ya no lo hago. El evangelismo debe ser una disciplina. El servirle a Dios debe ser una disciplina. El venir a la iglesia, el establecerse en los cultos, dice la Biblia en Hebreos, no déjese de congregar como algunos tienen por costumbre, no se puede. Hay costumbres. Entonces hay una costumbre que ya está habituada y se tiene que lograr lógicamente las costumbres, los buenos hábitos, se tienen que hacer. La oración debe ser una disciplina. En el negocio tienes que ser disciplinado, porque si lo abres a una hora lo tienes que cerrar, y el esfuerzo que requiere lograr aquello, la disciplina de los buenos hábitos de estar con la familia, el tiempo con el hogar, el quitar las distracciones. Podríamos hablar todo el día sobre en qué áreas debemos ser disciplinados, pero entendamos que si no hay disciplina, y disciplina significa que ya tengo ese autocontrol. Tengo ya unos hábitos bien establecidos, tengo ciertas costumbres ya listas y soy disciplinado en ciertas áreas. Y si no logro eso, lógicamente voy a entrar en desorden y nunca voy a llegar a las metas o a la visión que nos han entregado. Y aprovechando un momentico, hay otra área en la que debemos ser disciplinados y es en el estudio. La capacitación constante. Hay una característica, usted ingresa a estudiar, por ejemplo, en Rhymes, usted sabe que va a tomar 1 año, 2 años, 3 años, depende de su programa, una capacitación de 3 meses, pero algo de lo que nosotros fundamentamos es no se ponga solamente esa meta. O sea, ojalá yo esté fuera de las personas que estudiara, mejor dicho, tenemos personas que siguen estudiando con nosotros después de 4 años y todavía siguen estudiando teología y todavía siguen avanzando, y porque decimos, si no es aquí, es en otro lugar, pero tú continúas estudiando. O sea, no es solamente decir, ay, ya estudié hasta aquí y listo, ya, terminé de capacitarme. No, hay que mantener una disciplina, hay que hacer tareas en tiempos en los que se establecen, cuando tú te programas a decir, ay, no, pues yo después presento, pues no importa, y después les digo que fue por cuarentena, que no tenía computador. Entonces uno dice, no, definitivamente hay que hacer una disciplina, o sea, tenga o no tenga, tenga los recursos o no los tenga, como sea, de manera autodidacta, empírica, gratis, patrocinado, como sea, pero hay que estudiar, y en esa área nos va a ayudar muchísimo. Una persona que tiene disciplina de estudio es una persona que sabe que lo que recibe en la vida es a través del esfuerzo. Así es. La gracia y el esfuerzo
mejor dicho, es muy importante en nuestras vidas. Entonces, mis amados, en realidad la motivación de todo eso es que podamos empezar a reformular nuestra vida, a ser más disciplinados y ojalá que este mes de octubre, ven, ya me adelanté, este mes de octubre podamos tener un excelente resultado. ¿Cuántos lo creen que vamos a tener un excelente mes? Porque vamos a empezar a corregir muchísimas cosas. No le dejemos esta responsabilidad solamente a Dios, como que Dios es el obligado a bendecirnos, sino provoquemos también ese grado de bendición, provoquemos que las puertas se abran, golpeemos esas puertas, levantémonos, hagamos las cosas diligentemente, seamos diligentes para hacer todo aquello que Dios nos encomendó a hacer y yo estoy segura que a final de mes vamos a llegar, mejor dicho, de una manera exitosa porque de verdad que va a recompensar Dios nuestra obra y nuestra labor, no pensando solamente que es en tema de mérito, sino que a través de la gracia Él nos da mucho más abundantemente de lo que nosotros creemos que vamos a recibir. Así es, así es. Vamos a orar por todos los que necesitamos ser disciplinados, porque todos lo necesitamos. Dice la Biblia, y termino diciendo lo que dice la Biblia con respecto a las obras de la carne, hacerlas morir. Hacer morir las obras de la carne. Entonces, amén, depende de mí, a través del Espíritu Santo, para hacer morir la obra de la carne. Señor, te damos muchas gracias. Bendigo a cada persona que está conectada en este momento, Señor. Entendemos, comprendemos que somos débiles en muchas cosas y que nos falta disciplina. No es que no tengamos el deseo, tal vez está el deseo, tal vez está la intención, pero no está la disciplina. Enséñanos a autocontrolarnos, a tener dominio propio, a tener, Señor, esto que hemos hablado hoy de la autodisciplina. Enséñanos a morir a la carne, al morir al desorden, al morir, Señor, a esta indisciplina que también y que nos está haciendo tanto daño para llegar a las metas que tú quieres que lleguemos. Tengamos disciplina en nuestro carácter, en nuestro temperamento, en nuestras reacciones, en nuestra manera de comportarnos, en los hábitos correctos y en las buenas costumbres que deberíamos tener en familia, en hogar, en iglesia y en todo lo que hacemos, Señor. Déjanos ser personas disciplinadas como soldados, Señor, que militamos para tu obra y que debemos servirte de una manera muy especial. Ayúdanos, Señor, y que el grupo de Familia Range que se reúne en las mañanas sean disciplinados, que todos los días tengan una buena excusa hoy, Señor, que se ha colocado de levantarse a las 6 de la mañana y disfrutar el devocional y de aprovechar el devocional al máximo, Señor. Sé que será así, Señor. Bendigo a cada persona el día de hoy, bendigo sus vidas, su familia, su hogar, lo que van a hacer hoy, lo que van a destinarse hoy, los bendigo, porque tú nos diste poder para bendecir, por eso hoy bendigo, Señor, la vida de todos, creyendo, Señor, que hoy les va a ir muy bien. Y que todo lo que hagan, Señor, será una bendición y que todo ayuda para bien. Los bendigo de una manera especial y creo, Señor, que tu bendición va a estar extraordinaria sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús. Y comenzamos el mes, Señor, con tu bendición, amén, con tu bendición, con tu bendición. Y este mes de octubre será mucho mejor que el mes de septiembre, Señor. Amén. Porque vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Señor.